Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de podcast de La Quinta Emprende, un espacio donde hablamos sobre ciencia, innovación, emprendimiento y tecnología. Hoy nos acompaña Fernando Bustamante, arquitecto, empresario y actual presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso. Con una amplia trayectoria gremial, asumió la presidencia en 2024 con el foco en reactivar el sector, fortaleciendo las alianzas público-privadas y promoviendo el desarrollo urbano. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos dentro del gremio, como vicepresidente, consejero regional y nacional y como asesor de la mesa directiva regional. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Constanza. Muchas gracias por la invitación a la conversación. Fernando, en este primer bloque, antes de hablar de todos los datos duros que ya nos estuvimos conversando un poquito antes en el backstage, quisiera saber un poco de ti, un poco conocer tu biografía, tu camino personal y cómo ese camino te lleva a, en este minuto, liderar el gremio acá en la región de Valparaíso. Bueno, yo nací en Valparaíso en el año 1972 y muy tempranamente, a los 2 años, 3 años más o menos, me fui a vivir a Puerto Montt con mi familia por temas de trabajo de mis padres y volví de Puerto Montt, que fue una vida muy en los años 70, 80, Muy extremo. Muy extremo, muy de mucho frío, mucha lluvia, de poca comunicación, de poca información. Y llegué a estudiar arquitectura a la Universidad Católica del Paraíso en el año 91. Llegué a vivir a Recreo, donde vivían mis abuelos. La escuela de arquitectura quedaba muy cerca. Me cambió la vida completamente porque era una escuela muy innovadora, con una formación humanista muy potente, aparte de la formación técnica, artística que tiene un arquitecto, una formación del hombre, del humano. eh, Posteriormente empiezo a trabajar en el Ministerio de la Vivienda, cuando fue mi primer trabajo, en el año 97 más o menos. Empiezo a trabajar en el Serviu, empiezo a ver todo lo que es el tema habitacional, el tema de la vivienda en la región de Valparaíso. Y en paralelo empiezo a estudiar un posgrado, un doctorado, que bueno, por temas familiares no terminé. Y como a los 5 años más o menos de haber estado trabajando en el ministerio, me fui a trabajar en el sector privado. Y me fui a trabajar haciendo primero algunas viviendas, algunos pequeños primeros edificios, pequeños encargos, trabajando solo como arquitecto joven que parte, digamos, del desarrollo profesional. ¿Y cómo fue ese cambio de estar trabajando, 5 años en el NIMBU y después pasar al sector privado y, como tú bien comentas, trabajar solo en otra área, me imagino? ¿Cómo fue ese cambio? Fue un cambio abrupto porque yo trabajaba en una organización que tenía 250 funcionarios en ese momento, había mucha relación, mucha familiaridad. En ese tiempo en el Servio uno trabajaba con corbatas. Pasé de la universidad y del pelo largo a trabajar con corbata, con terno y corbata. Después irme al sector privado a concretamente pasar de lo administrativo, que es la degradando el servicio público en esos años, muy de oficios, de revisiones de cosas más que de hacer cosas. Y en el sector privado, como emprendedor, como pequeño profesional, Había que poner las manos en la tierra. había que poner las manos en la tierra y empezar a dibujar planos solo, comprar un computador, ver dónde imprimir los planos, buscar clientes. De ahí empiezo a conocer un par de empresarios, también pequeños, que me empiezan a contratar o a ofrecer otro tipo de cosas, de proyectos. Y ahí contraté una persona, después contraté otra persona, formé una primera empresa sin saber mucho de cómo se ¿Qué año fue aproximadamente? Eso fue como el año 2001, 2002 más o menos, en donde sin mucho conocimiento administrativo, de administración y de empresa, tributario, no tenía idea, no sabía nada, digamos, ¿no? Empiezo a dar boletos, después formo una pequeña empresita, de ahí contrato 2 personas, 3 personas, después esa empresa se cambió a una sociedad distinta y ahí contraté
más personas, hasta que finalmente, con los años, eh, desarrollé una oficina que desarrolla proyectos en casi todo el país, que hacemos con 20 personas que trabajan en la oficina. Después logramos hacer un pequeño desarrollo inmobiliario, pero siempre desde el autoaprendizaje, digamos. Esto también implica, me imagino, usa prueba y error también. Muchísimo. ¿Recuerdas alguna anécdota de que te hayas equivocado y que hice esto como no lo sabía de antes? A ver, yo diría que hay dos ámbitos que son los principales errores que comete cualquier emprendedor. Primero, en temas tributarios, el tema de la administración. Uno no tiene influencia. Como arquitecto, me formaron incluso para hacer pintura, para hacer esas cosas, digamos, una cosa completamente artística, técnico-artístico, sobre todo la católica es para eso. Y lo otro, el desconocimiento de las normas y de los rendimientos. Cuando tú te formas como arquitecto, estás formado para transformar el mundo, para ser el hombre ideal, como el hombre ideal del Renacimiento, para construir la mejor obra. Y cuando llegas a tener que pagar las cuentas y a vivir y a mantener a tu familia, a tus hijos, qué sé yo, pagar el colegio, bueno, tienes que desarrollar cosas que están más estandarizadas, o hacer productos. Y ahí los errores son frecuentes, después van disminuyendo, pero recuerdo haber perdí un cliente una sola vez, porque yo en malentendidos en cara. Tú no entiendes, no sabes cómo resolver desde administraciones, porque el gran desafío que tiene un arquitecto y que se va formando con los años es no solamente desarrollar una vivienda, sino que hacer las ciudades, hacer las calles, hacer los parques, hacerlo. Entonces, cuando tuve el primer encargo, que venía organización y que venía a hacer calles, que tenía que hacer obras más complejas, me digo, yo no pedí formarse de fondo, la pegué un salto muy grande, me las di como que realmente ya había tenido un conocimiento mayor al que esperaba. No tenía el equipo, tenía las herramientas y tanto en lo que es gestión, administración de empresas, temas tributarios, temas de administración en general y de saber medir la capacidad para poder dar respuesta a un cargo, fueron cosas que muy tempranamente aprendí y que me hicieron replantearme y que en la generalidad de los emprendedores es una cosa que pasa a la cuenta, ¿no? Uno ve que va quedando gente que partió con uno en esto de desde cero, desde la nada, por los propios, sin saber, ¿no? Y que va quedando en el camino porque hay que tener además una entereza para levantarse del fracaso muy importante, porque estás solo, ¿no? Uno se enfrenta, me imagino, que a desromantizar todo lo que en la palabra emprender te suena tan bonita, implica también, y eso va acompañado también de un sentido de adaptabilidad y de flexibilidad a las situaciones que te van tomando, y sumado a que también comenta este agarre, esta entereza que tienes que también tener en este camino de emprender. Pero bueno. Es como una renuncia temprana a ciertos ideas. Exactamente, exactamente. Para poder sostenerse en el tiempo. Pero bueno, entonces estabas emprendiendo, ¿y cómo llegaste a este mundo gremial? No tenía idea muy bien lo que era la Cámara Chilena de los Buses. Sabía sobre Siendo súper honesto. los gremios, sí. Yo había participado más activamente durante muchos años del colegio arquitecto, como socio del colegio, no teniendo participación gremial ni de cargos de representación, pero sí participaba y pagaba las cuotas y después dejé de participar del colegio arquitecto y el año 2010, al propósito del terremoto, mi oficina participó en un concurso de reconstrucción del Fondo Naval de Tumbes en Talcahuano para reconstruir en la parte alta del Fondo Naval las viviendas oficiales que habían sido arrasadas por el maremoto, que fue una cosa impactante ir y ver cómo quedó todas las instalaciones navales, las viviendas, las embarcaciones, los anilleros, todo quedó completamente destruido y el arquitecto que era contraparte mía del Armada, del SOCA, que es el servicio de la Armada, era socio de la Cámara. Y como yo tenía que viajar mensualmente a la obra con los marinos y con el SOCA, que era la parte administrativa, los arquitectos de la Armada, son civiles, ¿no? Me empezó a contar lo que era la Cámara y me empezó a contar de un mundo
en particular que tiene la Cámara, porque la Cámara de la Construcción tiene muchos unidos. Y tiene terreno, hay dos diarios, primera que es profesora, tiene las que hacen a la vivienda pública, tiene a los profesionales, los arquitectos, los ingenieros, los urbanistas, tiene a las universidades. Entonces me empieza a contar específicamente del mundo de la vivienda y de la vivienda pública. Algo que tú ya habías interesado en Y su que de minuto. alguna manera yo, como venía del Ministerio de la Vivienda, conocía, de cierta forma, entonces me invita a participar y en ese tiempo los requisitos eran yo entré como socio persona porque me eran... Pero comillas, ¿qué beneficio o qué te inspiró a ti para entrar? Para decir, ¿sabes qué? Esto me tinca, voy. Me gustó mucho el trabajo de servicio que él me mostró que hacían en el Comité de Vivienda Pública de la Cámara, que era resolver problemas de las personas y además compartir experiencias con otros que tienen un fin común, que es la ciudad, en definitiva. Porque todo lo que es la Cámara Chilena de la Constitución, es decir, la ciudad, la estructura, otras cosas, pero gran parte del quehacer de la Cámara es la ciudad, sus habitantes, las personas. ¿Eso también habla de una pasión personal tuya de sumar a esta ciudad? Sumar. Yo creo que hay una inquietud que viene en la formación, cuando yo te hablaba recién de que hay una cierta renuncia cuando uno pasa del mundo ideal, de lo que quiere hacer idealmente, a la realidad de tener que vivir y pagar cuentas. Esa búsqueda de esa conquista personal de humanismo, por decirlo así, se logra cuando tú te instalas a conversar con otros para resolver problemas comunes y fomentar el bien común. Y eso es un propósito genuino y principal que tiene la Cámara de la Constitución. El bien común y cuando tú, porque ya estoy dentro de la Cámara y conozco cuál es su origen, el origen de la Cámara, que es una institución gremial que tiene 74 años, y su misión es mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Y eso tiene que ver con un sentido de realidad y de comprensión también de que la vida es con otros, y que yo desde mi rol empresarial o de mi rol profesional o de mi rol académico, curricular, no funciona, debo propender a que haya un bienestar social general y de que incluso la existencia de los primeros reglamentos técnicos que parten del Ministerio de las Públicas para mejorar las condiciones de vida de las personas. ¿Por qué? Problemas sanitarios, gente se moría de tifo, porque las aguas de pesca, porque no habían clases, no habían, digamos, intermedios, cuando de parte estaban las clases altas, el más pobre. Entonces, en ese sentido, el fondo, el propósito de fondo que tiene la Cámara de la Construcción está muy orientado a eso, el común, el bienestar de las personas, el bienestar de los trabajadores. Yo sé tú, bueno, esto habló de 2010, pasan 14 años. ¿Qué pasa en ese camino que desde el 2024 ya se enfatiza tú liderando ya la Cámara acá regional? La Cámara de Valparaíso es particular. La Cámara Chilena de Construcción tiene 18 sedes regionales, Valparaíso es una de esas sedes, tiene un propósito común de la construcción, y yo empecé a participar en grupos de trabajo. La Cámara tiene, en función de las inquietudes de la comunidad o de la autoridad o de los socios, genera grupos de trabajo y además tiene comités. Cada comité, el comité de vivienda, son los que se dedican a hacer viviendas para el Estado. El comité inmobiliario son los que hacen el rendimiento para la vivienda sin subsidio. Los contratistas son las empresas constructoras. Los proveedores son todos los que venden los materiales. Los urbanistas están en la comisión de urbanismo. Los profesionales están en el comité de especialidades. La vivienda, etc. Entonces, cuando tú trabajas y ves estos mundos, empiezas a ver que hay necesidades. Y en esas necesidades yo empecé a trabajar. Campamentos, solución de campamentos, urbanización, déficit habitacional, déficit o brechas en temas de ingresos. Entonces, eso después me hizo que otros socios más experimentados me propusieran para que yo entrara al Consejo Regional.
Y una vez que tú entras al Consejo Regional, puedes ser parte de la mesa directiva regional, y ahí en algún momento fui parte de la mesa directiva. Hoy día presidente, después del 2024 me proponen que yo sea presidente de la Cámara. ¿Qué te pasó a ti? Lo que pasa es que es una enorme responsabilidad, es un honor, por supuesto, liderar un gremio tan importante que hace tantas cosas, porque la Cámara hace muchas cosas, y es una tremenda responsabilidad, porque uno no deja su actividad. Yo sigo en mi oficina, tengo que seguir viviendo, a mí no, la Cámara no me paga. Pagando cuenta. Pagando la cuenta, digamos, la Cámara a mí no me paga, pero yo tengo que destinarle mucho tiempo, y ese tiempo tiene que ser de calidad, comprometido, con mucho compromiso, y darle mucho tiempo, y llevar adelante el propósito de ese Consejo Regional y de los socios, y además de la mesa directiva nacional, porque al presidente nacional lo dije, los consejeros nacionales, yo también soy consejero nacional, y eso son elecciones. Entonces cada comité, con sus intereses, infraestructura, concesiones, vivienda, inmobiliaria, etcétera, etcétera, contratistas, proponen candidatos para ser parte de ese Consejo Regional o Consejo Nacional en competencia. Y hay elecciones, y cada uno hace campaña y propone sus líneas de trabajo para ser parte de ese propósito común, que es siempre mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y de ahí para abajo todo lo que es incidencia y observancia permanente de la política pública, todo lo que es reglamento, todo lo que es temas regulatorios, crecimiento económico, políticas de desarrollo, temas regulatorios de la ciudad, etcétera. Y Fernando, en ese sentido, me hablas sobre líneas de trabajo. ¿Cuáles son las líneas de trabajo en las que estás tú actualmente ahora? Hoy día el centro de mi gestión es la reactivación y el crecimiento. La región de Valparaíso en particular tiene indicadores muy bajos de desarrollo económico, y es la región que lidera como consecuencia el número de campamentos y de informalidad laboral, de vivienda y de sanidad. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto como línea de trabajo es fomentar el crecimiento a partir del desarrollo de infraestructura crítica. ¿Y por qué de infraestructura crítica? Porque esta región solo representa el 2,8% de la inversión nacional, cuando debiese ser cercano al 10%. Y la mayoría, más del 90% es inversión pública. Entonces hay que fomentar y poner en valor la inversión privada, la inversión de las personas en general, que no tienen que ver con la acción del Estado, poner en el centro de ese desarrollo de infraestructura crítica a su capital regional, Valparaíso. Valparaíso está en el centro de nuestro propósito de vida. La ciudad de Valparaíso fue en su momento el motor del desarrollo económico de Chile, fue el puerto principal. Hoy día está llevando adelante una tramitación muy importante para el futuro de la ciudad, que es el puerto, la tramitación del Terminal 2, que lleva 10 años en términos de tramitación ambiental y de diseño y de todo lo que significa su desarrollo, pero 14 años desde que se gesta como idea, todavía no se saca adelante. Hay otros proyectos como el tren, que es un anhelo relevante en esta simbiosis que tenemos con la región metropolitana. Es súper importante que Valparaíso tenga una efectiva conectividad por oportunidades laborales, y además de que la ciudad de Valparaíso en particular es la única capital del país que no tira el carro del desarrollo. Está muy deteriorada, tiene a su vez un refinamiento, por supuesto, que es muy importante en el término de la humanidad, pero el hecho de que sea una ciudad patrimonio de la humanidad también implica una serie de dificultades reales al desarrollo en general de las actividades industriales, empresariales o de vivienda. Y esas dificultades, oportunidades, los desafíos y todo también las iniciativas que están impulsando desde la Cámara Regional, la vamos a ver en nuestro segundo bloque, así que nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. En el corazón de Reñaca y frente al mar hay un lugar que es más que un centro comercial. Es un punto de encuentro para quienes disfrutan la vida. Saborea la tradición italiana en Trattoria San Marco. Descubre los sabores chilenos en los sándwiches y platos de maestría. Disfruta tu café de cada día en Starbucks. Date un gusto con los sabores frescos y crujientes de Churros Café. O sorpréndete
con la mezcla única de Sushi Burger Home. Te esperamos en Piazza Reñaca, un lugar para compartir, para crear recuerdos y disfrutar frente al mar. Encontrémonos en Piazza Reñaca. Estamos de vuelta en el segundo bloque del podcast de La Quinta Emprende. Nos acompaña Fernando. Y ahora Fernando te quiero llevar a un análisis un poquito más externo, una mirada un poquito más crítica y estratégica de lo que es hoy en día la región de Valparaíso en cuanto a temas de infraestructura, de innovación, de sostenibilidad. Y para ello, como ya veníamos comentando en el bloque anterior, quiero saber cómo evalúas el momento actual de la región de Valparaíso. Yo diría que particularmente hoy día hay una tremenda oportunidad para generar un nuevo impulso al desarrollo económico de la región de Valparaíso. Y yo lo centro en la alianza por el desarrollo económico que lidera el gobernador y que nos ha sentado en la misma mesa a los tres gremios, ha sido a la Cámara de Comercio y la Cámara de Construcción, más la Municipalidad de Viña del Mar, de Valparaíso y de Concón, y las cuatro universidades del CRUB, la Universidad de Valparaíso, la Católica de Valparaíso, la Santa María de Cerro y Ancha, en una mesa de trabajo permanente que se reúne semanalmente y mensualmente es un directorio, que son los presidentes más los alcaldes y los rectores, y que tiene como propósito fundamental generar un amplio espectro de líneas de desarrollo y crecimiento, no solamente en obras, sino que también en turismo, en innovación, en emprendimiento, en transformar a Valparaíso en un clúster de desarrollo y se están poniendo a disposición de este propósito todas las competencias que tiene cada una de estas organizaciones. Central y muy importante las universidades, porque de alguna manera han sido una especie de bisagra entre lo que es el requerimiento del sector privado y la necesidad de invertir y mejorar aspectos como los regulatorios y las señales de generar ciertas direcciones y directrices hacia dónde vamos, y el liderazgo político tan necesario de nuestra autoridad, que es el gobernador y los alcaldes, en donde nos hemos puesto en paz detrás de un propósito común, que es una cartera de desarrollo de inversión, de proyectos, con nombre y apellido, todo tipo de obras, todo tipo de proyectos públicos y privados. Yo diría que esa oportunidad de diálogo y de cohesión es central para poder llevar adelante cualquier lineamiento futuro de desarrollo y crecimiento. Si usted no se pone de acuerdo y no generamos una hoja de ruta común y no llega a acuerdo, no se avanza. Y venimos de dos procesos constituyentes, que es muy importante decirlo, que tienen mucho que ver entre la pandemia y los procesos constituyentes. De alguna manera, esta detención que hay al desarrollo en general, de todo tipo de cosas, no solamente económico, pero en general de las relaciones humanas, de la convivencia en general, del diálogo, estamos yo diría, volviendo a una etapa de menor polarización, de mayor sentido de urgencia al diálogo y a que nos pongamos a disposición sin prejuicios, sin criticar al otro. Esta es una mesa virtuosísima desde ese punto de vista. Aquí somos todos responsables de sacar adelante una misión común, que es el bienestar de la ciudad y de la región de Valparaíso y de sus ciudadanos. Y ahí yo diría que
esta es la mesa más importante de los últimos 30 años o desde que yo tengo conocimiento de alguna iniciativa que reúna a estos tres grandes sectores que además involucre a la comunidad, que es el cuarto sector más relevante, ¿cierto? Pero que está siendo llevado adelante y liderado desde el gobernador y con todas las competencias y con una, sin ninguna mezquindad, diría, con carioca, totalmente genuino y común por el bienestar de la ciudad y reitero que el corazón, por lo menos, y muy enmendado de parte nuestra, en la ciudad de Valparaíso, por supuesto que todo el territorio de la región, pero como símbolo más relevante, la comuna de Valparaíso y su sello patrimonial. Y ahí enfrentamos ¿Y grandes desafíos. cuáles son los desafíos más urgentes? El desafío más urgente hoy día es generar ciertos instrumentos. Valparaíso en particular requiere de una gobernanza, por decirlo así, administrativa, tributaria, especial. Valparaíso no tiene las mismas condiciones para desarrollar cualquier cosa que Viña o que Puerto Montt o que Arica, porque es patrimonio. Y entonces tiene que tener un sistema cuidadoso de inversión, ¿ya? Pero eso genera en nuestro sistema económico de libre mercado y de libre competencia, genera una pérdida de oportunidades en esa competitividad. Por lo tanto, tiene que tener un incentivo tributario y de ahí creo que tenemos que avanzar más decididamente. Segundo, tiene que tener sistemas de fomento de subsidio patrimonial que no tienen que ver con temas tributarios, pero sí con temas del Ministerio de la Vivienda. Tiene que haber un fomento particular para el barrio Puerto. Y eso se debe reflejar en un área de renovación urbana, en un área concreta donde se puedan aplicar instrumentos de subsidio de la requiere de una profunda inversión e inteligente visión de cómo mejorar la seguridad. Sin seguridad, sobre todo en el barrio Puerto, y eso se extiende hacia el sector de la entrada, a todo el centro de la ciudad y de ahí desde arriba, por supuesto, requiere de una visión, y ahí hemos conversado con el gobernador, con Carabineros, con la Armada. La Armada juega un rol central. La Armada podría eventualmente generar ahí, o podríamos, ya que estamos trabajando, generar una mayor presencia desde el punto de vista habitacional. Somos la oportunidad única que tenemos acá. Hay una tremenda oportunidad ahí también de que la Armada es Valparaíso, ¿ah? De manera muy importante. Las universidades con todo lo que es la consolidación del eje Brasil, con distintas universidades, retomar todo lo que era el emprendimiento y el liderazgo nacional, como por ejemplo el tema de neurociencia que estaba haciendo la Universidad del Paraíso. Es decir, hay un sistema de cosas que hoy día están arriba de la mesa, que son compartidas por todos y que, sumado a sacar adelante el puerto, sacar adelante el tren, sacar adelante la extensión del metro a La Calera, es decir, el tren a Santiago y del metro a La Calera, sacar adelante la ruta 68. ¿Qué pasa con todos esos proyectos? Esos proyectos hoy día están bien avanzados, son proyectos concretos. La ruta 68 fue adjudicado hace como 8 meses, más o menos, o por ahí. Fue adjudicado, es la obra de concesión más cara en la historia de China, $1.700 millones. Fue adjudicado al Luxacir y va desde Pudahuel hasta Limache. Si la agarra, pues un enorme. Nosotros esperamos que mejore el acceso a Villa del Mar también, pero debe iniciar ahora todo su proceso de tramitación ambiental y ahí es donde es súper importante que desde la autoridad política, las universidades, la sociedad civil, los gremios empresariales, estemos todos empujando, por supuesto, pero el cumplimiento estricto de todas las normas y sin estar poniéndose en contra de este desarrollo, en que estos proyectos que van a generar empleo de largo plazo, estabilidad laboral, competitividad nacional, bajo de productos, en los insumos, qué sé yo, el puerto de San Antonio también es la inversión más grande, y eso permita mejorar la condición particularmente de Valparaíso. Valparaíso tiene números en términos de indicadores de pobreza y eso se ve tanto en el registro de Chile, en la encuesta CACEN y en el censo que realmente es dramático, ¿sí? Y el número de campamentos y el número de déficit habitacional que tiene esta región, San Luis Viviendas de déficit,
y más de 20.000 familias en campamento son números dramáticos, son los peores desde que tenemos arquivos. Y si eso genera una señal de que se pueden hacer grandes proyectos con sostenibilidad, con cumplimiento del medio ambiente, con legitimidad social, bueno, eso permitiría que se puedan fomentar otro tipo de desarrollo. Pero están todas las oportunidades de vida, están todas las herramientas, están todas las voluntades para que eso sea así. ¿Y hay algún plan de trabajo que ustedes quieren estipular ya a partir de esta mesa de trabajo? Si nos puede adelantar algún plan de aquí al 2030, por ejemplo. A ver, dos cosas. La Alianza por el Desarrollo Regional efectivamente es una mesa que ojalá se va a proyectar en el tiempo. Los proyectos, los grandes proyectos de infraestructura crítica duran más que un periodo de un sector político, por lo tanto, es por eso lo importante de que estén las universidades y los gremios. ¿No? Eso no tenemos caducidad, por decirlo así. La autoridad política está muy comprometida con sacarlo adelante y efectivamente hay una agenda de 60 proyectos concretos, ¿ya? Que están en distintas etapas de desarrollo, pero son proyectos reales, de las universidades, del gobierno, de los sectores privados, de los municipios. Eso está avanzando y se le está haciendo un seguimiento concreto porque, como bien lo dice su nombre, la Alianza por el Desarrollo Regional, el desarrollo son proyectos y es inversión, no es otra cosa. En la medida que hay obras en la ciudad, pero proyectos que tienen que ver con, por decirlo así, su visión de ciudad, es decir, para dónde va esta ciudad, cuál es su destino, cuál es su propósito urbano, y se llegan a acuerdos de que esta área metropolitana, esta región requiere de cierto tipo de obras, bueno, que esas obras se lleven adelante, que no haya oposición, que haya un aliento, un lineamiento estratégico. Incluso se lo hemos pedido hasta el presidente de la República. Hasta el presidente de la República se lo hemos pedido fundamentalmente en el tema del puerto. Más del 90% del comercio exterior de Chile portuario se mueve entre los puertos de San Antonio y Valparaíso. Por lo tanto, esas ciudades, San Antonio y Valparaíso, debiesen ser reflejo de lo que le generan como ingreso a la nación. Y ocurre todo lo contrario. Entre el puerto de Valparaíso y el puerto de San Antonio, entre ambos puertos son más o menos 5.000 millones de dólares de inversión, que es algo que no se ha visto aquí en 30 años. La ruta 68 lo mismo. La extensión del tren lo mismo. Solo el tren a la galera son 300 millones de dólares de inversión. Y así hay una cartera de obras de infraestructura en el Ministerio de Obras Públicas por concesiones, los planes de inversión de los municipios también, el propio plan de inversión del gobierno regional. Y lo que falta hoy día es generar condiciones para que vuelva la inversión privada. Y para eso está Alianza. Bueno, también pasa un poco, y sale un poco a la luz también el tema del puerto, cuando recordamos también el puerto del año pasado que se inauguró en Perú, el de Chancay. Puerto Chancay. Entonces también uno se replantea y dice, bueno, también como una inversión ahí importante de China, uno se replantea, también dices como, no quiero usar esa palabra, pero es una lata que se puede hacer a nivel latinoamericano, se vuelve un puerto sumamente interesante el de Perú, y por qué nosotros con las costas que tenemos, también los puertos terrestres también que tenemos, no hemos podido desarrollar. Y es algo que no se conversa hace 5, hace 10 años, se conversa hace mucho más tiempo. Sí, mire, esto no lo digo yo, esto lo dicen los economistas. El ciclo económico actual es un espejo de nuestro sistema regulatorio. Si Chile crece en 2% hoy día, bueno, en 2,6 que siguen en el último año, pero la previsión de crecimiento de Chile es en torno al 2%, tiene que ver con nuestro sistema de reglas. Hay una profunda modificación hoy día en nuestro sistema de reglas que está orientado fundamentalmente a los permisos sectoriales, que son 22 proyectos de ley que se están discutiendo. Nos gustaría que avanzara y que el presidente le hubiese puesto urgencia en la tramitación del proyecto de medio ambiente, la ley de medio ambiente, pero que le ha quitado la urgencia y probablemente se va a tener que escribir en el próximo gobierno. Pero en la medida de que tengamos un sistema más eficiente de normas, por supuesto que siempre cuidando el medio ambiente, y además tengamos un Estado eficiente, que hoy día ha salido a la palestra todo el tema de las licencias y de cómo hay una cantidad de funcionarios públicos que en realidad aparentemente no cumplen su función, esto dicho por la Contraloría, digamos. Bueno, hay una oportunidad. Cada crisis permite ver una oportunidad. Si el puerto Chancay logró desarrollar una inversión para generar un
un megapuerto que mueve 3 millones de teus, que es a lo que aspira San Antonio, y que va a generar obras de gran calado, es porque tiene un sistema regulatorio que lo permite. En Chile no es que no que el puerto de Valparaíso, que es una empresa del Estado, no es que no lo quiera hacer. El tema es que el sistema regulatorio no le debe, o ha sido más exigente o extremadamente más exigente de lo que quisiera el puerto y quisiera el país. Al final nos ponemos nosotros mismos en la traba. Hay un tema de cómo vemos la correcta implementación de las normas ambientales y cómo medimos los impactos de los proyectos de inversión y cómo entre medio está el bienestar de los ciudadanos. Y cómo en general, qué priorizamos. Se ha visto un poco lo que ha pasado con la inversión en hospitales y la detención de la inversión en hospitales, el rol de monumentos nacionales también en el desarrollo de muchos proyectos, y creemos que sería importante que se avance sobre todo en la regulación ambiental para que legítimamente toda inversión se pueda llevar adelante sin tener que ser paralizada o sin tener que ser cuestionada porque no se considera legítima o porque daña el medio ambiente. De alguna forma hacerlo un poco más eficientes y los pica el proceso. Ese es un tremendo desafío y esperamos que se pueda llegar adelante en el COP. Bueno, muchas gracias, Fernando. Finalizamos este segundo bloque. Te pido que aún nos acompañes para la última parte de nuestro programa. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en nuestra última parte del podcast de La Quinta Emprende junto a Fernando Bustamante. Y ahora, Fernando, en este bloque me quiero ir a un lado un poquito más reflexivo y una proyección hacia el futuro. Y en ese sentido, quiero que puedas hacer una retrospectiva de lo que han sido estos 9 meses liderando la Cámara Regional. Y quisiera saber ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje de estos intensos 9 meses, me imagino? Yo diría que primero abandonar total y absolutamente los prejuicios del otro, la colaboración radical, es decir, ponerse siempre a disposición del bien común y de las comunidades, de las autoridades, y de que en función de los acuerdos uno puede avanzar. Renunciar tal vez a las agendas propias y personales, yo diría que eso es lo más importante, no buscar el beneficio propio o exclusivo de una parte de la actividad de la construcción. Lo que nos interesa, como digo, es el bienestar del bien común. Y en estos 9 meses que han sido tremendamente intensos, nos hemos tenido que desplegar en muchos ámbitos. Todo lo que es innovación, sostenibilidad y productividad, la Cámara tiene un enorme desafío, y el sector construcción tiene un enorme desafío en el ámbito de los residuos. Tenemos una tarea importante con el muelle, que es un tema que está muy preocupado el formador y los municipios que llevan sus residuos allá. Tenemos un tremendo desafío. Tenemos que impulsar, y eso de hecho he aprendido mucho en eso por todo el tema de innovación que tiene la Cámara, en algo que se llama el construye cero residuos.
eso es muy importante que va en paralelo a lo que se llama el APL, que es el Acuerdo de Producción LIM. El sector construcción, para ponerlo en números, genera más del 30% de los residuos de la ciudad. ¿Ya? Y eso, la meta es que sea cero, o que haya economía circular. Entonces, tenemos por un lado una inducción productiva de innovación, de cómo generamos los diseños y cómo construimos, y es un enorme desafío. Y por otro lado, lo que estamos construyendo ahora, antes de llegar a este super manera de trabajar, bueno, que ese residuo se pueda reinventar y reutilizar. Eso es principal. Y en el medio de esto está lo que se llama las soluciones basadas en la naturaleza. Históricamente la técnica, el hombre, inventa la técnica para que el medio natural se adapte a él y no el hombre a la naturaleza. Y cuando acabamos de publicar un estudio que desarrolló la Cámara que se llama Soluciones basadas en la naturaleza, que invierte la mirada, es decir, miremos la naturaleza, no la toquemos tanto, veamos su flujo ecosistémico, veamos cuál es la escala de la ciudad, para eso, educación urbana, y mejorar desde esa estructura. Desde el punto de vista del cambio climático, el efecto del incendio y la reconstrucción, ahí hemos hecho mucho aporte. De hecho, nosotros estamos haciendo una propuesta de reconstrucción para el Uribar como una donación. De hecho, participamos activamente en la construcción junto a Desafío de Levantanos Chile del sector de Canalville. Donamos, y junto con Desafío, la reconstrucción de una escuela en esta independencia. Y ahora estamos con el gran desafío de poder construir vivienda para las personas que sufren el incendio. En materia de incendio, en materia de regulación urbana, en materia de gestión de riesgo, tenemos un enorme desafío. Basura y cambio climático. Y en tercer lugar, yo diría que es la movilidad social. En la medida que la industria, y no solamente la construcción, sino que en general los sectores productivos promueven, motiva emprendimiento y productividad con industrialización, con mejores condiciones laborales, mejoramos la movilidad social de los trabajadores. Y ese es un enorme desafío que nosotros tenemos como sector. Que un obrero de la construcción pueda terminar sus días como trazador o incluso como desarrollando algún tema técnico, y que pueda tener movilidad social, es un desafío de sociedad y es un desafío que nosotros tenemos internamente y yo personalmente profundamente arraigado. Tiene sentido, Fernando, durante toda la entrevista he notado que hay mucha pasión detrás tuya al hablar de estos temas y un compromiso súper auténtico para sacar adelante y transformar lo que es la región de Valparaíso como tal. ¿Qué es lo que personalmente te motiva a seguir estando en el gremio en este minuto como vicepresidente? La posibilidad de aportar a mejorar la calidad de vida, perdona que lo diga tantas veces, pero la posibilidad de aportar con las herramientas que tiene un gremio como la Cámara Chilena de la Construcción, que son muchos, como por ejemplo, el principal gasto que hace la Cámara de todo lo que es su administración es en temas sociales. Mucha plata está en todo lo que es salud, la red salud, en el tema odontológico, en la Cámara no tiene listas de espera. Un trabajador de la construcción, un obrero adherido, a las empresas socias adheridas, al Construye Tranquilo, y es un programa que tiene la Cámara, una persona tiene un cáncer o tiene una enfermedad grave, y se puede operar directamente a través de toda la red que tiene la Cámara. Una persona, si se quiere formar y quiere estudiar y quiere sacar adelante una carrera, tiene becas. La Cámara además maneja ciertos colegios, maneja cierta gobernanza en ese sentido. Y el bien común, cuando uno va a un campamento y ve la desigualdad de la ciudad, no se puede quedar sin pasar. Y ese es un trabajo que me ha tocado hacer mucho en campamento, no porque me gane plata sino que porque es un deber. No podemos socialmente como personas ser indiferentes a eso, ¿verdad? Y creo que cuando uno ve una calle en tierra, un niño
sucio, una casa precaria, malos indicadores de desarrollo, delincuencia, inseguridad y todo lo que significa no tener acceso a oportunidades, bueno, tenemos que movilizarnos entre todos y la Cámara de la Construcción está determinada a través de su presidente, a través de su consejo, a liderar ese proceso, a ponerse a disposición a ese servicio social. Nosotros estamos aquí para sentir, no para otra cosa. Y a raíz de todo lo que hemos conversado en este programa, ¿cómo ves a la región de Valparaíso en 10 años más? Veo a Valparaíso como símbolo mejor, veo una ciudad mejor conectada, veo una ciudad mejor planificada, veo una ciudad y una región con menos campamentos, veo una región mejor preparada para las catástrofes, las que sean, incendios, tsunami, terremotos del ICA. Veo una ciudad más cohesionada y veo un sector privado, un sector público trabajando unidos por mejorar día a día el bienestar de todos esos ciudadanos. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo, por tu sincera respuesta, y como todo esperamos que también eso suceda. Así que estamos a todos muy invitados a una próxima edición del podcast de La Quinta Emprende.